No sé qué pasó, pero de repente dejé de estar en el aire y me escuchaba a mí hablando, pero no estaba en el aire. No, pasó Guillermo Moreno, que te manda saludos. Dice que estaba justo. Yo justo estaba A ver, anticipando, querido mira, Daniel. mira para allá, ¿cómo lo pongo para acá? Sí, me parece que te estamos escuchando, Nico. Te estamos ¿Me escuchando, pero no te escuchás? estamos viendo. Pero no te Sí, estamos viendo. sí, yo estoy viendo una pared también. Sí, esa. Me A parece que ver, tenés a ver, que... a ver, me pongo al revés. A ver, ¿me Sí, si Ahí te ves? estás. secuestraron, si te secuestraron, contá hasta tres. La patota de Ahora bien. UPCN. Uno, dos, Sí, tres. A ver, decime, ¿me ves ahí? Sí, sí, ahí estás perfecto, bien. Nico, perfecto, perfecto. Se me enfocó. Justo Daniel nos estaba contando sus inicios en la gestión de Todesca, reconstruyendo el aniquilado INDEC que había dejado el kirchnerismo. Y vos tuviste una tarea en paralelo que fue la de empezar, uno de los primeros centros, creo que fue el que hiciste con Graciela Bebacua, que hacía una medición privada del índice de precios y que permitió que toda la sociedad se diera cuenta de que efectivamente la inflación era por lo menos el doble de lo que decía el kirchnerismo, ¿no? Sí, bueno, le cuento a la gente mínimamente, brevemente la historia. Cuando se interviene el INDEC, que quiere decir la expulsión por parte de Guillermo Moreno de Graciela Bebacua, yo la convoqué a Graciela desde la facultad, gracias al apoyo de algunos amigos radicales de la facultad, hay que reconocer también, ¿no?, el trabajo de la gente, le pusieron apoyo logístico e institucional, convoqué gratis a 10 exalumnos míos de Macro 1, de los mejores, y junto a Graciela Bebacua y con la ayuda de Hernán Muñoz, otro exalumno mío, reprodujimos la metodología 13 del IDEC, solo que en vez de con 20 encuestadores, con 10. Y lo hacía la directora histórica del IPC, que era Graciela. Por lo tanto, nuestro número era exactamente idéntico al que hubiera estimado Graciela en el INDEC. Nuestro número era el único número científico, porque después las consultoras se las arreglaron como podían, ponían dos pibes a ver precios en internet, ¿no? Nosotros íbamos 2 veces por semana a medir el mismo dulce de leche en San Justo y en Recoleta, como con las buenas prácticas del tema, y nosotros durante 9 años, primero en forma pública y después de una tremenda persecución que yo seguí a través de 4 campañas amarillas espantosas, además de que la patota fascista de Néstor, Cristina, Guillermo Moreno y UPCN hacía cosas tales como llamarme a las 4 de la mañana para despertarme y me colgaban. Seguramente Dani podrá contarte también lo que eran anterior al 2015 algunos tipos nefastos de UPCN que se quedaron ahí después. La gente por ahí no sabe que dentro del INDEC pasaron cosas espantosas también. Mira, te voy a contar una, la más chiquita. Un día fui, porque digámosle a la gente también, esto que hacía esta patota fascista no era contra Macri, basura, vos de dictadura, era contra los urbitos de ATE, ¿ok? O sea, esto de izquierda no tenía nada. Cuando la gente de ATE, que era el otro gremio que estaba en el INDEC, se reunía en un saloncito que le habían dejado de 2 metros por 2, algunas reuniones yo fui y fui testigo de esto, llegaba la patota del UPCN con varias decenas de personas, le tocaba el bombo y cantaban a todo lo que era la marcha peronista para que no se pueda hacer la reunión. ¿Ok? Bueno, por decirte algo de lo más leve que pasaba ahí adentro. Esto pasó durante 9 años. Mucha gente quedó con severos problemas psicológicos, renunciaron, fue muy pesado lo que pasó ahí adentro. Esto vendría a ser el progresismo kirchnerista. ¿Okay? Entonces, durante 9 años, pidió Graciela después en forma silenciosa, después del 2010, como te digo, me hicieron varias campañas, una de ellas apuntando a echarme de la facultad, porque lo que le molestaba al gobierno es que Graciela y yo vayamos a TN, a horario central, 1 vez por semana, entonces en la guerra Clarín
y el gobierno, nosotros éramos como los jueces, ¿viste? La UBA. Y lo otro que le molestaba es que sea parte de la UBA. Porque si la UBA canta una inflación es casi oficial, de la pueden tomar la información. Perdón que me meta, Nico. Yo fui convocado para, más allá de que contáramos un poco cómo había llegado cada uno a la problemática que vamos a discutir, sobre el episodio de por qué el gobierno de Javier Milei decidió tirarle por la cabeza la actualización metodológica del IPC al INDEC, que dirigía hasta no hace mucho el hijo de Lavagna. No, bueno, dale. Lo que pasa es que Martín me preguntó más o menos cómo había llegado. No, digo, porque si no vamos, digamos, si no, es muy difícil para la gente poner el foco, la gente no entiende si es un problema metodológico del IPC, si le mienten de nuevo con la inflación, si le van a mentir más adelante o le mintieron para atrás, si el problema con el IPC afecta, conocido. Digo, porque yo veo a la militancia nuestra, por ejemplo, digo, hablando como radical, los últimos 6 meses, diciendo que el INDEC mentía con la difusión de los datos de pobreza, porque no podían creer que a pesar del ajuste fiscal contundente, la pobreza en el país hubiese bajado. Entonces, yo ya más o menos conté lo que me preguntó Martín, más o menos lo conté, cómo llegué hasta acá, así que vamos para adelante con eso. Yo primero abrí cuando todavía vos no te habías subido 5 minutos con Daniel también contando un poco su experiencia en la gestión de Todesca. Quería que vos pudieras contar cómo llegabas, digamos, para mostrarle a todo el mundo la autoridad que ustedes dos tenían sobre el tema. Pero efectivamente la convocatoria, como dice Cucumelo, el querido Daniel Nieto, es para discutir sobre qué pasó efectivamente con la salida, la salida de Marco Lavagna, la decisión de la presión del Ministerio de Economía de no publicar el índice con la metodología nueva como correspondía, como ya lo habían anunciado, y lo había anunciado incluso el propio Banco Central, lo había anunciado. Dale, vamos por ahí. Una de las primeras cosas que yo diría, Dani, sería, ojo con comparar esto que está pasando con la barbarie de Guillermo Moreno. Por eso estamos hablando de otra cosa en forma cualitativa y cuantitativa que no tiene nada que ver con aquello. No sé, digo, a menos que uno tenga la capacidad de predecir el futuro, tampoco nadie se imaginaba a fines del 2006 cómo iba a terminar todo el proceso sobre el INDEC. Ni siquiera quienes estaban adentro del INDEC en aquel momento se iban a imaginar el proceso que iban a recorrer. Yo quiero puntualizar en 2 o 3 aspectos muy específicos. En primer lugar, el INDEC, pudiendo haberse transformado en un organismo con autonomía y autarquía para funcionar y con independencia técnica, habiéndose presentado un proyecto de ley que buscaba esos objetivos hacia el final del gobierno de Macri, diferentes mayorías parlamentarias ignoraron una ley orgánica para que el INDEC no tenga que volver a atravesar por estas circunstancias. Eso como contexto general. Segundo aspecto, si ustedes se fijan en el organigrama del INDEC que está publicado en la página del INDEC, van a ver que tiene básicamente, yo diría, entre 20 y 30% de sus direcciones técnicas acéfalas. Algunas importantes. O sea, tiene una conducción técnica que está vulnerable porque la gente, por los sueldos que se pagan en el INDEC, como en el resto del sector público nacional, hoy se estuvieron difundiendo algunos datos, sector público nacional está 35-40% abajo en sus salarios reales, digamos, de todos los segmentos, ya sea de ingresos laborales y no laborales, es la fila que tiene mayor pérdida de poder adquisitivo comparado con el sector público provincial, asalariados privados, etcétera. O sea que el INDEC, como el INTI, como el INTA, como el CONICET, es un organismo que está en jaque por su precariedad institucional y ahora además por los bajos sueldos. Tercero, no es solamente digamos, en términos de la discusión y de la presentación de la estadística pública,
tenemos primero el Ministerio de Turismo, o la Secretaría de Turismo, no sé qué rango tiene ahora, le cortó el financiamiento al INDEC en la publicación de las estadísticas de turismo, porque no le gustaba cómo el INDEC medía el gasto de los argentinos que figuraba del exterior, aunque lo hacían acá con tarjeta de crédito. No le gustara que le imputaran a la cuenta de turismo los consumos dolarizados que se hacían dentro del país, que es la metodología internacional, y directamente le sacaron el financiamiento y le descontinuaron un indicador que el INDEC producía. Después aparecen otros organismos nacionales, como el caso del Ministerio de Capital Humano, que toma y oficializa de alguna manera las estimaciones trimestrales de la pobreza, que con los microditos del INDEC y algunos modelos presentan habitualmente algunos investigadores para un poco el debate público, pero digamos, nunca hubo estadísticas trimestrales de pobreza y nunca un organismo nacional o un ministerio lo presentaba como un dato cuasi oficial, con lo cual ahí también se generaba ruido en términos de cuál era el dato de pobreza, porque el INDEC no tenía ningún informe publicado y ya se estaba diciendo que este trimestre bajó o este mes bajó, etcétera. Con lo cual eso también obradó la credibilidad, la rectoría que tiene que tener el INDEC. Y por último, la metodología del IPC que no se permite actualizar. Y esto es particularmente grave, no por la discusión técnica sobre si corresponden los ponderadores del 2004 o los del 2017, si el año base hay que llevarlo al 2025, si entonces, digo, todas las declaraciones que hubo de los funcionarios de este gobierno en relación a cuáles eran los motivos por los cuales el Poder Ejecutivo había ido contra el calendario estadístico, contra los informes que el INDEC había producido sobre el cambio de la base del índice, que el Banco Central lo había establecido, que el presupuesto lo había dicho, o sea, había todo un consenso sobre que se iba a actualizar el índice, el gobierno decide que no se actualice y argumentan en términos de que la independencia técnica del INDEC no importa. Digamos, que lo que importa acá es lo que piensa el presidente y el ministro de Economía y la independencia técnica del INDEC no importa. Entonces, digo, con buena voluntad uno puede decir, no es como hizo el kirchnerismo entre el fines del 2006 y el 2015. Ahora, objetivamente, si uno tiene que ajustarse, hacer una evaluación sobre las buenas prácticas estadísticas y las narrativas que estableció el Poder Ejecutivo sobre qué hacer con el INDEC, en un contexto que no se aprobó ninguna ley que le dé autonomía, que está desfinanciado, que está acá con la mitad de los funcionarios que tendría que tener, bueno, yo creo que al igual que como es el caso del Banco Central, que siempre se postuló la independencia del Banco Central, y uno ve que el Banco Central parece un alter ego del Tesoro, van los dos funcionarios, van a todos lados juntitos en un remo sincronizado, bueno, lo que, digamos, lo que yo evalúo es que se ha afectado seriamente la credibilidad de la estadística pública. Sí, a ver, Y que afectar la credibilidad de estadística pública es un retroceso respecto del proceso que se había empezado a cumplir desde el 2015. Déjame responderte, Dani. Martín, primero, Dani, coincido en un 100% con lo que vos decís, pero te insisto, discrepo con vos en cuanto a la magnitud cuantitativa y cualitativa con la barbarie fascista que ocurrió en el INDEC. Ahora, es de suma gravedad lo que está pasando, coincido con todo lo que decís, y déjame hacer un aporte técnico desde la economía. ¿Qué implica para la economía esto? En primer lugar, algo gravísimo que es, a raíz de lo que vos relatás, la pérdida de reputación. Pensemos en un inversor, en el Fondo Monetario Internacional, etcétera. Si vos vas a un país en donde me cambian una regla de juego tan importante como mentirme con las estadísticas, y yo no sé si voy a ese país. A ver, esto no es, con un paralelismo futbolero, la regla de juego de si el pasto está más alto, ¿no? Esto es si me marcás bien la cancha con las dimensiones de la línea de cal y un arco que tenga 7 metros.
en primer lugar. En segundo lugar, ¿por qué el gobierno hace esto? A ver, ¿por qué esto no se trata de una discusión metodológica, sino de una mentira? Porque ese es el debate, digamos, ¿no? ¿Podemos? No. Porque primero el presidente ordena al INDEC hacer el cambio metodológico. El presidente sabía desde el primer día que lo tenía que hacer por el cambio en el consumo de los hogares, y luego, como no le gustó lo que dio, por cuestiones políticas, que es mostrar una inflación más baja, decide echar al director del INDEC y no hacer el cambio metodológico que hasta se había comprometido con el FMI. ¿Por qué? El problema no es tanto ahora en el 2025 y para adelante. Mirá, yo tomo como parámetro lo siguiente. Vos podés tomar dos parámetros, ir para atrás y pensar qué hubiera sido con esta metodología de la inflación, que ahí es más debatible, o como una proxy de eso, la ciudad de Buenos Aires, acá no quiero entrar en una cuestión política, incorporó este cambio en la canasta de consumo en el año 2022. Entonces, de nuevo, como una proxy, si vos comparás la inflación del año 2024 de la ciudad de Buenos Aires con la nacional, hay una diferencia de 2024 más 2025, de 14%. Esto es de una gravedad enorme. A ver, todos los economistas estamos pensando en una inflación real que es 14% más baja. Es decir, el gran problema de esto no es, el gran problema fue en 2024, el gran problema de esto es el 2025 y de acá para adelante, no me dieron muy parecidas las tasas de inflación de la ciudad y del AMPA que mide el INDEC. El gran problema fue la inflación acumulada hasta hoy, que te da un diferente tipo de cambio real que calcula el central, un diferente salario real. A ver, los sindicatos estuvieron negociando con una inflación que en los hechos era más alta. Estoy hablando de un 14% acumulado. ¿Somos todos más pobres solo por este hecho? Es decir, esto es una gravedad muy grande, porque los economistas tendríamos que repensar nuestro análisis macroeconómico en función de una inflación que más allá del índice, porque sería solo una cuestión metodológica si no fuera por esto. Primero, porque es una mentira, porque fue el presidente que dio una orden y como no le gustó. Pero sobre todo, porque 14% no es poco. Es poco hoy, mes a mes, te da una diferencia de 0,2, 0,3, bueno, sobre 3%. No es tan grave, pero sí el acumulado, por lo tanto la variable es stock, es decir, el salario real hoy, la tasa de interés real, el salario real, la pobreza, la estamos midiendo en realidad como mejor que lo que es. Así que esto para mí es de una gravedad analítica que todos tendríamos que repensar la macro de nuevo. Déjame sumar un tercer tema, Nico, y te paso la posta, Daniel. La gente normalmente, eso es un fenómeno que ustedes conocen también, pero lo digo por la gente que nos está siguiendo, la gente habitualmente en todos los países tiende a pensar que la inflación es más alta que la Central de Estadísticas dice en ese país, por una razón obvia de sesgo de mirar las cosas que se mueven, es decir, le prestamos más atención a los precios que aumentan mucho que a los precios que se mantienen iguales, a eso no lo miramos. Entonces el sesgo atencional dirigido a lo que se mueve hace que la gente tienda a pensar que la inflación es más alta. Lo que pasa es que acá vos le das ahora a esa creencia de la gente, el sesgo de hipótesis, le estás dando una información. Una herramienta. Creencia que era falsa. Creencia que era falsa. Está dando ahora la excusa perfecta para que el tipo te diga, ¿viste que tenía razón? ¿Ves que para que la gente era más alta? Para que la gente se confunda más. Exactamente, con lo cual eso te genera un problema gravísimo hacia adelante, no en la medición. Te genera un problema gravísimo en la tasa de inflación en sí. Eso lo que te genera es una aceleración de la tasa de inflación por derrumbe de las expectativas. Se te desanclan las expectativas inflacionarias hacia adelante. Totalmente. Más inflación hacia adelante, por lo tanto, convalida precios más altos
y no está de acuerdo en cerrar una relación bancaria o contractual o la que sea con una inflación más baja. La gravedad no es solamente si te mienten, solamente si empiezan prácticas, como dice Daniel, que no sabemos después cómo terminan, o sea, que abriste una puerta que mejor no abrir porque no sabemos cómo termina, sino que además es un tiro en el pie para el propio intento del gobierno de bajar la inflación. Coincido con lo que ustedes están afirmando. Yo agregaría que además, al no publicarse la nueva metodología, la capacidad de estudiar retrospectivamente qué pasó en el 2024 sigue limitada, porque va a haber mucha información que el INDEC va a poner sobre la mesa cuando, digamos, qué productos con sus variaciones, con sus subvariaciones, con sus precios testigos, digamos. La actualización del índice permitía recalibrar el 2024. Yo creo que la sociedad o los actores económicos descontaban que, bueno, 2024 había tenido una anomalía, porque, digamos, había habido ajuste de precios relativos que el INDEC no había capturado bien, y frente a esa problemática la respuesta era, enero del 2025 empezamos con la metodología nueva, y esa afirmación era la que permitía transitar con más calma la transición entre el índice ENGO 2004 e índice ENGO 2017. El temor que me parece que vamos a tener es que tengamos un primer trimestre de este año en donde cuando impacten los aumentos de tarifas volvamos a tener un desacople acumulado de un trimestre, de un cuatrimestre, entre la ciudad, por ejemplo, y el INDEC. Y ahora no tenemos la bala de plata, que es que decirle a la gente, confíen que ahora viene la actualización metodológica. Porque además han dicho que este índice se va a mantener hasta que haya una nueva ENGO. Y una nueva ENGO bueno, es el sexo de los ángeles en términos concretos, porque una nueva ENGO tiene, por lo menos, entre que se la planifica, se la lleva a campo, se la prueba, y después esa información se vuelca para aprobar un IPC, 3, 4 años, que es lo que tardó, por ejemplo, Cava en implementar el IPC con la ENGO 2017. Entonces, por eso, digo, desde el punto de vista político, yo creo que el gobierno comete un error que además le deja poca salida, porque entonces si ya no van a usar esta ENGO no pueden actualizar nunca más el IPC, si vamos a un ajuste de precios relativos que va a implicar que algunos institutos de estadística midan distinto a lo que mide el INDEC, esto va a profundizar la crisis de credibilidad. Como ustedes muy bien comentaron recién, esto puede generar desancle de expectativas y sobre todo en un contexto macroeconómico donde la Argentina vuelve a expresar que tiene sus particularidades, que hace, no sé, 14 meses que la inflación promedio no baja del 2 y algo por ciento. Con lo cual parecería que la posibilidad de ir a una inflación anual de un dígito, no sé si llegamos en lo que queda de este mandato. Bueno, déjame sin un índice de aportarte, precio creíble va a ser todavía más difícil cumplir ese objetivo. Déjame aportarte ahí un número. 3% mensual es 40% anual aproximadamente, y eso es la tercera tasa de inflación más alta del mundo, que además crece en forma consecutiva desde hace 8 meses. ¿Sabes cuáles son las otras 2 tasas más altas de inflación? Las de Venezuela e Irán, 2 países que, digamos, están pasando por un conflicto institucional de cierta gravedad. En uno fue extraído su presidente y en el otro no hay agua. Es decir, que esto explica también la desesperación del gobierno por, a como dé lugar, mostrar una inflación no tan alta. Pero ahora son la pregunta que les dejo picando, ¿no? No creo, ¿no se da cuenta el gobierno que la consecuencia es peor que el remedio, digamos? ¿No se da cuenta que el daño que le hace a la propia confianza y por lo tanto el daño que le hace a su política antiinflacionaria?
o hay algo que nos Bueno, falta ver, o nos falta ver algo más que no estamos no, viendo. déjame darte la respuesta a eso. ¿No se dio cuenta Guillermo Moreno y Néstor que le trajo un montón de perjuicios al propio gobierno eso? Te digo lo que yo creo y casi te diría lo que sé. Hay muchos economistas en el gobierno, por ejemplo Federico Sturzenegger, que ven este problema de reputación, que coincidimos es el más grave mirando hacia adelante, pero el presidente está convencido de esto. Creo que el presidente ha tomado medidas con mucha racionalidad hasta ahora, esté uno de acuerdo o no, y medidas bastante irracionales, en las cuales, por ejemplo, cerrar el Banco Central, en las cuales ha ido y venido. Entonces yo creo que hay un problema. Rosendo Fraga dice, los presidentes pueden cambiar de ideología, pero no de personalidad. Creo que el presidente se ha empacado en algo que esperemos revea, que es que esta manera contribuye a como dé lugar al objetivo económico y político del gobierno de mostrar una inflación en descenso. Coincido con ustedes, esto es contraproducente y déjame decirte que no vale decir a pero masa, porque después de 2 años de política económica llegamos a la tercera inflación más alta del mundo, que crece hace 8 meses. Por lo tanto, creo que eso explica, Martín, el porqué de este empecinamiento, que coincido con vos, es un error que solo le va a traer más problemas, que son los que estamos diciendo, al propio gobierno. Sumo un punto Además más. de un engaño en la sociedad, ¿no? Un punto más hipotético que podría explicar de alguna manera, no, de todas maneras creo que es un tremendo error, no lo justifica de ninguna manera, pero me parece que puede haber una razón fiscal en términos de, como buena parte del gasto está indexado, típicamente jubilaciones, entonces puede haber un cálculo Sí, sí, pero mira cuán equivocado está el argumento del gobierno si fuera así. En el 2025 y ahora, la diferencia mensual es muy chiquita entre los índices. O sea que el impacto ahí sería chico. Pero ahí de nuevo caemos en un exceso de monetarismo, pensando que la única causa de inflación es el déficit fiscal, que si bien obviamente es una causa de inflación, no explicaría por qué el gobierno planchó los salarios, clavó el tipo de cambio y este semi-estancamiento que tenemos está ayudando a los precios, más la apertura de la economía con tipo de cambio bajo. Es decir, haciendo todo esto, la inflación está en 3%. Y esto explica la desesperación del presidente. El gobierno está en un problemón con la inflación, que recordemos es además un target político, ¿no? Sí, yo la verdad que no estoy seguro de cuál puede ser el gap entre ambos índices en el presente año. Digamos, no sé si el 26 va a ser más parecido al gap del 24 o al Ah, gap del sí, 25, porque así eso va a puede depender ser. un poco del ajuste Del cambio de de precio tarifas. relativo. Claro, sí, por Claro. supuesto, por supuesto. Lo que me parece que en cualquier caso era preferible que el gobierno asumiera lo que el índice, digamos. Yo creo que el foco del gobierno tendría que estar en corregir precios relativos y no tanto en desesperarse por si tiene que Pero transitar otro obvio, año más con una inflación pero a del ver, 25%, digamos, por decir algo, pero ¿no? Pero podría haberle dicho Déjalo la... terminar la idea, Daniel, esperá. Perdón, no, perdón. sí, pero por el otro lado, digamos, las prestaciones sociales, que son las que en algunos casos se indexan por el índice de precios, algún instrumento financiero que también paga según haya sido el índice de precios, que era un poco lo que comentaba Martín recién. A mí me parece que eso ya hoy está en los márgenes. Como toda la cuestión fiscal hoy está en los márgenes. O sea, acá el grueso del ajuste fiscal se hizo con una ingeniería de licuadora muy inteligente, muy bien planificada, chapó en el 2024, la combinación de la devaluación más tasa de interés negativas, más el tope a paritarias, digamos, llevó a que de alguna manera el 70% de los precios relativos se pudieran alinear
lo que queda es un margen, que justamente es un margen que combina lo fiscal con los precios relativos, porque combina menos subsidios y más precio en los servicios públicos, pero yo no logro identificar cuánto ganan porque puedan mostrar que el índice de precios a nivel nacional es 3 o 4 o 5 décimas en algún mes más baja de lo que puede llegar a dar el índice de la ciudad. Pero Me claro, parece que el costo reputacional y de expectativa totalmente. Es incalculable para un beneficio que es fácilmente, que no le veo ni siquiera que sea un beneficio, porque entra todo en una discusión donde después, bueno, nadie te cree más nada y anda a cantarle a Gardel. Ahora, Claro. le hago una última Pero ahora, Dani, pregunta, ¿no? conectando, déjame agregar un segundo, conectando con lo que dice también Martín. Yo te puedo dar un discurso para el gobierno impecable. Estamos luchando contra la inflación, pero como el populismo kirchnerista dejó las tarifas bajas, ahora tenemos que ajustar tarifas, y eso hubiera sido creíble. Hasta el discurso se lo dio en bandeja también. Pero ahora que no lo hicieron, digamos. ahora que no lo Supuesto hicieron, que sí. y que el daño está hecho. Mi pregunta ahora es, porque ya no le garparía en ese sentido, una vez que ya lastimó la reputación, reputacionalmente ya no sé si le garparía volver sobre sus pasos y decir, nos equivocamos, vamos a publicar el mes que viene como corresponde, empezamos a partir de febrero, digamos, ¿no? Entonces el gobierno redoble y dice esto, no, ni siquiera la ENGO también es una porquería la que hicieron, hay que hacer todo de nuevo, y son estos 3, 4 años que dice Daniel, ¿no? Entonces va a fondo con este índice de precios, el problema Martín, esto va a ser cada vez peor. Esa es la pregunta. ¿Esto Martín, está el daño reputacional acá o el daño reputacional va a seguir creciendo cada mes que la inflación de acá es distinta a la de capital? por supuesto, la verdad siempre garpa. A ver, un gobierno que se equivoca, corrige al mes siguiente el error y canta la inflación que es muy bien recibido por el mercado. Un gobierno que sigue mintiendo, a ver, ¿cómo vas a creer cada dato de inflación si de casualidad o por diferencias que por ahí tienen que ver con que uno mide la ciudad y el otro lamba, cuando la ciudad te dé más alto? Yo creo que no tiene una buena solución ya el gobierno. Por eso a mí me generó mucha indignación porque veía que los funcionarios, digo, 3 declaraciones puntuales, Caputo, Burri, Santilli, fueron los 3 que declararon. En los 3 casos prácticamente decían, bueno, acá el INDEC tiene que hacer lo que el Poder Ejecutivo quiere que haga. Claro. Y es una declaración que nos pone en un lugar sin salida en términos de jerarquizar el INDEC, recuperar confianza en la estadística pública y con esas herramientas poder tener una mejor coordinación macroeconómica de las expectativas. Yo siempre propongo cosas que después no pasan, entonces por eso estoy en mi casa y otros en el gobierno, pero yo creo que el gobierno debería salir por arriba, o sea, el gobierno me parece que lo razonable es, bueno, si lo quiere dar el brazo a torcer con el indicador, por lo menos consensuar una nueva ley orgánica del INDEC que le dé las garantías de autonomía técnica, de independencia profesional, que le dé los recursos suficientes como para que pueda convocar a gente creíble y capaz, y bueno, y tal vez puede empezar con el nuevo índice en enero del 2026, y dice, bueno, como tomaron el 2004, ahora tomamos la del 2017, a partir del 2026 hasta que tengamos la ENGO 2027 lista. Sería siempre mejor usar la última que tenés a mano que la de hace 20 años atrás. Eso sería espectacular. Yo creo que eso es lo que el gobierno tendría que hacer y con eso me parece que saldría del problema. Por supuesto, eso sería superador, eso sería salir por arriba del laberinto, totalmente. Ahora imagínate que un presidente que se agarra una mentira que le mejora 2 o 3 décimas más, no se va a animar ni a que delegar unas estadísticas súper transparentes que le pueden dar cualquier cosa.
Sí, realmente, bueno, ahí es donde nos quedamos un poco sin explicaciones, ¿no? O sea, desde un punto de vista racional, costo-beneficio, en los términos en los que uno habitualmente razona las decisiones políticas, es difícil de comprender la decisión que han tomado. Ahora, bueno, digamos, las personalidades, también cuesta entender la racionalidad que tienen algunas de las decisiones que toma el presidente de los Estados Unidos muchas veces. Pero bueno, digamos, digamos, los líderes políticos son no solamente la astucia de la razón, sino que a veces son sus propias dificultades, dogmas, y en este caso, digo, a mí en el fondo no deja de doler, porque justamente este operativo estadístico en cuestión, la ENGO 2017, tuve la oportunidad de poder participar en su diseño en los primeros meses, de constituir un equipo que después terminó de completar ese diseño técnico y organizar una logística muy compleja, porque es una encuesta muy difícil de llevar adelante. Son 5 cuestionarios diferentes que se le relevan en los hogares. Uno de esos cuestionarios es una libretita de almacenero que el hogar tiene que completar todos los días con los gastos que va teniendo. Es un barrido territorial muy amplio porque son localidades de 2.000 habitantes y más. Es una encuesta que cuesta entre 5 y 7 millones de dólares hacerla, que requiere mucho tiempo, mucho trabajo. Y es lamentable de que digamos, una encuesta que le permitió a la estadística de la ciudad ya en el 2022, creo, tener el índice actualizado, bueno, el 2021 me parece, que a nivel nacional no se vaya a usar y que sigamos trabajando con la ENGO del 2004, digamos. Por diferentes motivos sería la segunda encuesta de gastos que no se usa. Porque hubo una encuesta de gasto del 2012 que fue impugnada por la nueva gestión que asumió en el 2015, porque tenía todos los problemas asociados al INDEC de ese entonces. No se va a usar la del 2017 por lo que acabamos de conversar. Y bueno, hasta que haya una nueva, si se sigue usando la del 2004, bueno, va a ser difícil que sea creíble la estadística pública. Y el riesgo, repito, digamos, ya tuvimos problemas con la estadística de turismo, tenemos problemas con la difusión del indicador de pobreza, porque hay muchos indicadores de pobreza o el mismo indicador fraccionado en subperíodos. Por ejemplo, el INDEC provocó una mejora sustantiva en la captación de los ingresos de los hogares. Esto, digamos, puede ser una infidencia. A mí me consta que el INDEC tenía previsto hacer una explicitación un poco más pública de cuál había sido ese cambio metodológico y cuáles habían sido las ventajas de captación que había logrado tener. Ahora, en el medio de un torbellino donde se discutía la veracidad del dato de pobreza, etcétera, bueno, el INDEC trató de no generar más ruido en esa discusión, pero el INDEC debería haber dicho no. A nosotros nos pasó que empezamos con un formulario distinto porque queríamos medir mejor la informalidad laboral, entonces preguntábamos más cosas acerca de dónde trabajaba la gente, si la empresa tenía un contador, si nos podía mostrar algún registro, y con todas esas nuevas preguntitas que hicimos, además de capturar mejor la informalidad, nos dimos cuenta que medíamos mejor el ingreso disponible y que lo captábamos mejor. Genial. Ahora, eso también queda en los túneles del debate estadístico porque se salieron a gritar goles en la tribuna de enfrente con las mediciones de pobreza y bueno, y esa no es una buena manera en la cual un gobierno puede debatir o puede presentar datos. Porque a veces es arrollador la información que das y después no te la creen más y ya es un grito inaudible lo que decís. Absolutamente. Muchachos, quiero cumplir con el horario que comprometimos. La gente ya ahora se va a cenar. Nico, me gustaría escuchar tu cierre de qué impresión final tenés sobre esto y bueno, comprometámonos a volver a charlar sobre el tema más adelante a ver qué pasa. No, creo que hemos explayado y hemos dicho con total claridad todos los puntos que esto implica. Me gustaría dejarle a la gente una cuestión.
un 14%, insistir en esto, ¿no? Que no tiene que ver con lo técnico, sino ya con la macroeconomía. Un 14% de distorsión en la tasa de inflación es algo que nos debería llevar a todos los macroeconomistas a repensar si la tasa de interés real es positiva o negativa, si el tipo de cambio real está aún más atrasado de lo que creemos, si los salarios reales, privados y públicos, son peores aún de lo que creemos y si la pobreza es un poco mayor. Tenemos que repensar, no tanto para atrás, sino dado esto, cómo nos quedan los stocks. Digo, es un tema muy grueso en una tasa de inflación que es la tercera más alta del mundo y que encima es presentada como un éxito por el gobierno. Muchas gracias, muchachos. Un último comentario que quiero hacer yo es que, claro, ahora digamos, tropelía sobre el INDEC que esencialmente le da de comer a un montón de gente que vilipendia y mal usa los datos habitualmente, que tiene analfabetismo para los datos y que tiene dificultades para procesar los datos, ¿no? Claramente el punto que vos hacés sobre el tipo de cambio real, Nico, es un punto que muy poca gente lo ha hecho, que es un punto muy importante también, y es importante el punto que hacés sobre los stocks, porque en la tendencia, claro, si uno va para atrás, seguramente sí, hoy hay un poco más de pobreza con el nuevo índice, pero también había un poco más de pobreza 2 años atrás con el nuevo índice, ¿no? Capaz que la tendencia no te cambia tanto, pero toda esa discusión se ensucia. El problema es la acumulada. Claro, se ensucia mucho por la desprolijidad, ni siquiera desprolijidad creo que le hago precio, no es una desprolijidad. Es una manipulación que hay que lograr que no se cumpla. Y cierro con el llamado de Daniel de ir a por la independencia del INDEC como organismo. Me parece que la respuesta política tiene que venir por ese lado. Gracias, muchachos. Nos vemos la próxima. Una alegría verlos a los dos, que hacía tiempo que no nos veíamos, ¿eh? Que se repita. Yo también. Estás viejo, una mesa de economistas para charlar sobre otras Hagámoslo. cosas. Hagamos una actividad, pero en vivo, un poquito más larga, con tiempo. Dale. Acá estamos. Muchas gracias. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Chao.